Muy bien, bueno, ahí comenzamos la grabación. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a través de Zoom. Qué lindo verlos, aquellos que también están aquí presentes, aquí en Sugar Creek, y también aquellos que posteriormente van a ver esta enseñanza a través de YouTube, una vez que ya la suba. Nuevamente, bendición para todos ustedes. Y permíteme, vamos a orar y para dar comienzo. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, de que podemos acercarnos delante de un trono de gracia, dice tu palabra, acercarnos con plena confianza, sabiendo, Señor, que a través del sacrificio de Cristo somos aceptados en el amado, Señor, y ahora podemos gozar, Señor, de lo que es la vida eterna. Pedimos, Señor, que ahora a través de la enseñanza de hoy, que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, Señor, y nos haga comprender, y no solamente de entender, pero también de que poder poner en práctica, Señor, lo que aprendemos de tu palabra. Te amamos, te exaltamos, y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Ahora sí me pueden escuchar. Sí. Ok, perfecto. No sé cómo se fue. Muy bien. Nuevamente saludo a todos aquellos, no sé si se escuchó en la grabación o no, pero saludo nuevamente a todos los que están aquí presentes en el día de hoy. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a dar un pequeño repaso. Si tienen sus Biblias, vamos a ir viendo varios pasajes de la palabra de Dios, pero antes de entrar ya al tema de hoy, que vamos a ver lo que significa o cómo Jesús define el verdadero arrepentimiento, y vamos a estar enfocándonos primeramente en lo que es en Mateo capítulo 4, en el versículo 17, pero mantengan ahí su dedo ahí en la Biblia, en esa porción de la Biblia, y lo que vamos a hacer es, quiero darle un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en estos últimos meses. Cuando comenzamos este estudio del Evangelio según Jesucristo, la pregunta que queríamos contestar a través de este estudio es: ¿qué significa el seguir a Cristo? ¿Qué significa el ser cristiano? Y entonces eso es lo que hemos, yo creo, en una manera muy yendo a través de la Biblia, hemos podido contestar a esa pregunta a través de viendo de cómo Jesús presentaba el Evangelio. Ustedes saben que el pecado es naturalmente el señor de la vida de cada persona que no conoce a Cristo, que no es un seguidor de Cristo. Pero en el momento de la regeneración, y hablamos de eso en la primera parte que estudiamos, o sea, cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de que recibimos un nuevo corazón. Pero en el momento de la regeneración, el pecador nace de nuevo. O sea, que eso es lo que muestra lo que es la verdadera fe salvadora, o sea, que produce en ese nuevo nacimiento un cambio de vida. O sea, que el corazón de la persona se aparta del pecado, abraza lo que es el verdadero evangelio, y esto marca un cambio profundo, como les decía, en la vida de la persona que viene a poner su fe en Jesucristo, o que decimos que es un seguidor de Cristo, o como normalmente todos nos llamamos, somos todos cristianos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pregunta que habíamos comenzado a querer contestar a través del estudio. O sea, que ya la persona ya no es más esclava del pecado, sino que ahora tiene un nuevo Señor, y su Señor es Jesucristo. Ahora, no quiere decir que como cristianos dejamos de pecar, pero como ya habíamos hablado anteriormente, ya hay un patrón en nuestras vidas, hay una dirección en nuestras vidas, que es el de someternos en obediencia a mandato de Cristo, al señorío de Cristo. ¿Okay? Y eso es lo que hemos estado hablando acerca de en este estudio. O sea, que cuando comenzamos el estudio, comenzamos viendo en la primera parte que era
cómo Jesús presentaba el Evangelio. Y si se acuerdan, cuando habíamos visto esa primera parte de cómo Jesús presentaba el Evangelio, de cómo Jesús confrontaba a los pecadores, y vimos eso de la manera que él confrontaba a los pecadores, era de que los pecadores reconociesen de que eran pecadores, o sea, que reconociesen su pecaminosidad y vengan al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús no daba vuelta en las palabras, que cuando él se confrontaba, por ejemplo, con alguien que buscaba tener vida eterna, y era algo buenísimo, o sea, era algo lo correcto? Por ejemplo, fue en el joven rico, que él buscaba tener vida eterna. ¿Se acuerda cuando lo vimos eso? De que él buscaba tener vida eterna, y era la pregunta adecuada: Señor, ¿cómo yo puedo, maestro, cómo yo puedo tener vida eterna? Pero Jesucristo no se quedó ahí diciendo, qué bueno, tú deseas tener vida eterna, tú eres salvo. No, Jesús lo llevó a de que él confesase sus pecados. ¿Por qué? Porque el problema con el joven rico, como fue también con Nicodemo, confiaban mucho en sí mismo, en su autosuficiencia, en su religiosidad, en de que ellos no se consideraban como pecadores que necesitaban arrepentirse, porque ellos pensaban que estaban caminando en obediencia. Y por supuesto, no puede haber obediencia al Evangelio si no hay un nuevo nacimiento. Por eso Jesús, cuando confronta a Nicodemo, le dice: si quieres ver el reino de los cielos, o si quieres entrar al reino de los cielos, y eso es intercambiable, ese término, de ver el reino de los cielos, entrar al reino de los cielos. Algunas otra traducción o otro evangelio mencionan el reino de Dios, son todos sinónimos de lo que es tener la vida eterna, de estar en la presencia del Señor cuando hablamos de entrar al reino de los cielos. O sea que no solamente se refiere a un lugar físico, un lugar, diríamos, como ser el cielo, ¿no es cierto?, sino que también se refiere a estar en una relación íntima con Jesucristo. Okay. Y eso lo vimos en esa primera parte de cómo Jesús confronta y proclama su evangelio. O sea, que nunca proclamó un evangelio de una gracia barata, de una fe barata. O sea, que decir, bueno, hay mucha gente que hoy en día proclama o profesa decir que son cristianos porque hicieron tal vez algún día, hicieron una oración de fe, pero por sus acciones realmente están negando el de seguir a Cristo. Jesucristo dijo, si quieren venir en pos de mí, si quieren seguirme, entonces, ¿qué? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme. Wow, o sea, no dejó ningún lugar ahí, o sea, está hablando de una entrega total. O sea, que cuando venimos a Cristo, en el nuevo nacimiento, lo que hace el Espíritu Santo de Dios es que nos lleva a ahora caminar, a desear, a caminar en obediencia, de entregar nuestras vidas completamente a Él. Después, en la segunda parte que vimos en la enseñanza del Evangelio según Jesucristo, vimos de cómo Jesús ilustraba el Evangelio. ¿Y cómo lo ilustraba? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la manera que él lo ilustraba era con qué tipo de historias que se refieren en la Biblia como qué? Las parábolas. Esas historias de la vida real, pero que tenían un mensaje profundamente espiritual. Y eso lo vimos así cuando vimos esa primera parábola ahí en Mateo capítulo 13, de la parábola del sembrador, donde de 4 terrenos que simbolizan que son iguales a 4 diferentes tipos de corazones, y cómo cada persona en esta generación y en generaciones anteriores, cómo responden al Evangelio. Y de los 4 terrenos, 3 de ellos no responden con fe, no responden y producen fruto. O sea, la semilla cuando caía no producía fruto, solamente un terreno produjo fruto, y era el terreno que se llamaba el buen terreno, que era el corazón que está preparado, el corazón que ha nacido de nuevo, el corazón que por la misericordia, por el milagro de Dios, por la gracia de Dios, cambia nuestros corazones. Si no fuera por la intervención de Dios, si no fuera por que Dios toma la iniciativa, ninguno de nosotros seríamos salvos. Y eso lo vimos en esa primera y segunda parte, de que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos. ¿Se acuerda que lo habíamos visto cuando él termina diciendo en Lucas 9, cuando él dice en la conversión de Zaqueo, que él vino vino a buscar y a salvar a quién? Aquellos que estaban perdidos. Muy bien, bueno, eso lo estuvimos viendo. Y ahora llegamos a la tercera parte, que es cómo Jesús define su evangelio. Ahora vamos a empezar a ver definiciones importantes de lo que significa
el verdadero arrepentimiento, qué es vivir una vida digna de fruto de arrepentimiento, o vivir una vida con una fe verdadera, una fe salvadora verdadera. Vamos a ver esta definición de cuál es la naturaleza de la fe salvadora. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el significado del arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien. Un poquito repasando lo que acabo de decir, el arrepentimiento y la fe fueron las primeras cosas que predicó Jesús, ahí lo tenemos en la pantalla, y los apóstoles fueron fieles en seguir predicando esas verdades. Y si ustedes se dan cuenta que las primeras palabras que Jesús, el primer mensaje que Jesús comienza a enseñar es acerca del arrepentimiento, y ahora lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Aquellos que están en Zoom, vamos a ver varios versículos, no estamos concentrándonos tan solamente en un pasaje como lo hemos hecho en las otras enseñanzas, sino que vamos a ver varios diferentes pasajes de la Biblia para ver cómo Jesús en su mensaje siempre llevaba al pecador a venir a un arrepentimiento. Y en esta última parte de esta serie de la enseñanza, de cómo Jesús define el Evangelio, vamos a ver acerca del arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento, vamos a estudiar acerca de la naturaleza de la fe verdadera, vamos a ver acerca de lo que significa el camino de la salvación, para terminar también hablando acerca del costo del discipulado y lo que significa ser un discípulo de Cristo. Yo creo que hay enseñanzas, y yo no estoy de acuerdo con otros maestros y pastores que hablan acerca de que hay dos tipos de cristianos. O sea, yo difiero con ese tipo de enseñanza, donde dicen, bueno, está el cristiano y está el discípulo. Yo nunca veo en la Biblia que haga una distinción de dos diferentes categorías de cristianos, sino que siempre Jesús vino a llamar a sus discípulos. Cuando hablaba de discípulos, son discípulos, y los discípulos son los cristianos. O sea que cuando nos habla del costo de ser un discípulo o del discipulado, está hablando de los cristianos. Yo creo que es una excusa de hablar de que, bueno, están los cristianos que no están tan comprometidos con Dios, y los discípulos son los cristianos que están más comprometidos con Dios. No, todo cristiano debe estar entregado completamente a Cristo. Claro, hay diferentes grados y niveles de madurez espiritual. No todos estamos entregados al mismo nivel como cristianos, pero todos, tú y yo, estamos todos llamados a ser discípulos. En la Gran Comisión, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? ¿Hacer qué? Discípulos. Y es sinónimo, o sea, de una conversión, de ser cristianos. ¿Ok? Entonces, ahí yo difiero en algunas enseñanzas. Si han escuchado enseñanzas de que hay cristianos y hay discípulos, yo difiero. O sea, cuando hablamos de discípulos estamos hablando de un cristiano. ¿Y cuál debe ser el compromiso real de un cristiano? De como el compromiso que nos habla de ser un discípulo de Cristo. Muy bien. Eso lo vamos a hablar más adelante en esta última parte de esta enseñanza que hemos estado viendo del Evangelio según Jesucristo. Muy bien, acá vamos a ver el llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento era un tema central, lo tenemos ahí en la pantalla, era el tema central de todos los sermones públicos de Jesús. Y ahí vamos a ver varios de ellos. De por sí que también era la responsabilidad y era el tema central que los discípulos también tenían que ellos seguir en la Gran Comisión. Ahí lo ven, si tienen sus Biblias, manténganse ahí en Mateo 4, 17, pero pueden ir rápidamente a Lucas capítulo 24, en el versículo 47, en Lucas, cuando nos habla acerca de la Gran Comisión, ahí en Lucas 24, 47, cuando él dice, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, ahí lo vemos, o sea que eso es lo que nos habla, de que también los apóstoles tenían la responsabilidad también de predicar el arrepentimiento de sus pecados. Y Jesús comienza en la segunda parte ahí de la pantalla, en el segundo párrafo, que Jesús comienza su ministerio, y ahí los llevo nuevamente al pasaje de Mateo capítulo 4, que les dije al principio que fuesen. En Mateo 4,
versículo 17, vemos cómo Jesús comienza su ministerio. Vemos que en el contexto de ese pasaje, Jesús termina, o sea, había ido a ser tentado en el desierto, enviado por el Espíritu Santo, a ser tentado por el diablo, por Satanás, por 40 días y 40 noches estuvo en el desierto. Después que él regresa triunfante, después de la tentación, ahí nos dice el pasaje en los versículos 2 en adelante, que Jesús comienza su ministerio. Ahí nos dice que cuando él comienza su ministerio, fíjense en el párrafo ahí, en Mateo 4:17, cómo él comienza anunciando el reino de Dios. ¿El que dice? En el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo. Dice, desde entonces, o sea, comenzando ahora su ministerio, comenzando los primeros 3, o sea, los 3 años del ministerio de Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que era un tema central de las prédicas de Jesús. Y es como que Jesús también continúa anunciando las mismas palabras que también Juan el Bautista anunciaba. Si ustedes se fijan, vayan unos versículos anteriores en el capítulo 3, cuando Juan el Bautista está hablándole a las multitudes que se acercaban para ser bautizado por Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan el Bautista. No es el mismo tipo de bautismo que nosotros ahora como cristianos, cuando ponemos nuestra fe, que nos bautizamos. Este bautismo que hacía Juan era una invitación a arrepentimiento, y Juan usa el mismo mensaje. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista ahí en el capítulo 3, versículo 8. Y bueno, entonces vemos acá nuevamente que Jesús llamaba a los pecadores al arrepentimiento y decía a las multitudes, ahí está en la pantalla, a las multitudes obstinadas, a las multitudes que querían seguir a Jesús por los milagros que él hacía, pero ¿se acuerdan cuando vimos eso, cómo Jesús anunciaba el evangelio? A Jesús no le impresionaba que las multitudes lo estuvieran siguiendo, porque él conocía el corazón de cada una de ellas. Después de que él hace la multiplicación de los panes y los peces, dijo, wow, yo voy a seguir a este hombre porque realmente tenemos comida gratis ahora. Imagínense eso, lo que él conocía los corazones de la multitud. Pero él, ¿qué hacía? Él cómo proclamaba el evangelio, cómo las confrontaba. Él decía a las multitudes, está en la última parte de acá, en Lucas 13:3, decía, Jesús llamaba a los pecados arrepentidos y les decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces llamaba a un arrepentimiento. Entonces la pregunta que queremos contestarnos en esta ya mañana pasando a tarde es, ¿qué significa este arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentirnos? ¿Qué viene primero? ¿El arrepentirnos o la fe en Jesucristo? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿qué viene primero? O sea, y esto es una pregunta medio está, ¿cómo lo digo? Tiene su, porque la respuesta, ya les voy a dar la respuesta, pero los voy a probar, a ver a ver qué opinan ustedes. ¿Qué viene primero, arrepentimiento o viene la fe en Jesucristo? ¿O viene la fe o viene el arrepentimiento? Interesante, porque es una pregunta que se ha hecho por muchos años y ha sido también una pregunta de debate entre teólogos. Es decir, ¿qué es necesario, o sea, para ser salvo? ¿Es necesario primero arrepentirme y después venir la fe, o primero venir a la fe y después viene el arrepentimiento? Bueno, ya vamos a ver eso. Porque como yo les voy a dar la respuesta, como siempre me adelanto y les doy ya la respuesta, van a ver que los dos van juntos y no se pueden separar. O sea, que es algo que ocurre al mismo tiempo. O sea, que tenemos que tener claro que la salvación es por la fe en Jesucristo solamente. O sea, que es por gracia, que es un regalo de Dios, como nos dice Efesios 2:8, que dice, y también es por gracia, un regalo de Dios, y es por medio de la fe en Jesucristo. Y entendemos claramente que es por la fe solamente. O sea, que el arrepentimiento no es algo que debemos de hacer como una manera de obras o de algún tipo de nosotros, de nuestra esfuerzo de nosotros hacerlo, sino que es parte de el seguir a Cristo, de que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo,
el resultado de eso nos lleva a un arrepentimiento, o sea, que están, yo ya lo voy a explicar más en detalle, que van mano a mano, o sea, que ocurre exactamente al mismo tiempo. Es algo que ocurre en lo que es en nuestra salvación. Pero ya vamos a ir a ese punto. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. O sea, que el arrepentimiento y la fe son las respuestas requeridas a la misericordiosa oferta de la salvación de Dios. O sea que es un requerimiento. Tenemos que ver, si una persona profesa tener fe en Jesucristo, vamos a ver entonces el fruto del arrepentimiento en esa persona. Ese es el punto que quiero llegar. Todos nosotros experimentamos eso. O sea, nadie puede decir, yo quiero seguir a Jesús, pero realmente no quiero apartarme. Porque como vamos a ver, ya me estoy adelantando de nuevo, el arrepentimiento es apartarse, o sea, inicialmente cuando venimos a poner nuestra fe en Jesucristo, inicialmente es apartarnos de nuestra vieja manera de vivir, o sea, de nuestra manera pecaminosa, de que éramos esclavos del pecado. Y bueno, vamos a hablar en más detalle en eso, pero ya vamos a hablar en más detalle de ese punto. O sea que acá vamos a ver entonces qué es el arrepentimiento. Y como yo le decía, el arrepentimiento no existe separado de la fe. O sea que no es que viene uno primero que el otro, sino que los dos se complementan y los dos operan en el momento de que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y ahora lo vamos a ver eso. El arrepentimiento es un elemento decisivo de la fe que salva. En otras palabras, si realmente queremos ver, si queremos ver si una persona realmente ha experimentado, y eso va para nuestras vidas también, como dice en 1 Corintios 5, que debemos nosotros probar de que si estamos en la fe, es de ver también si ha habido un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Y como ya vamos a definir qué significa la palabra arrepentimiento, ya lo vamos a ver. Pero es un elemento decisivo de la fe que salva. Ahí lo tienen en la pantalla. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, viene de la palabra meta, que significa después, y noeo en el griego, que significa entender. Y literalmente lo que eso significa es de uno reflexionar o tener un cambio de mente. Y como vamos a ver que no solamente es un cambio intelectual de la cabeza, sino afecta también nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad también afecta. O sea, afecta todo lo que es el ser humano, la persona en sí. Pero eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Es un cambio de mente, es un cambio de dirección. ¿Se acuerdan? Para un ejemplo de la Biblia, cuando vimos en las parábolas, ¿se acuerdan cuando vimos la semana pasada en la parábola del hijo pródigo? Que él dice que él se está hablando a sí mismo y él reflexiona y habla acerca, y o sea, él reconoce su pecaminosidad, reconoce su pecado. Ahí vemos un ejemplo de lo que es un genuino arrepentimiento. Él está hablando de sí mismo, decir, bueno, yo he pecado contra Dios y contra mi padre, o sea, y él reflexiona del mal que él hizo. Y él de ahí toma el paso, habla de un cambio de dirección, que toma el paso de regresar ¿a dónde? A regresar a la casa del Padre. Arrepentido. Ahí vemos el ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Y va con esta palabra, o el significado de esta palabra arrepentimiento, de un cambio de mente, de un cambio de dirección. ¿Ok? Como yo les decía, el verdadero arrepentimiento no existe separado de la fe, mientras donde quiera que esté la verdadera fe, también hay un verdadero arrepentimiento. ¿Ven cómo van juntos? Donde hay una verdadera fe salvadora, hay un verdadero arrepentimiento también en la persona que experimenta el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos trae a la fe en Jesucristo y trae también un arrepentimiento. No sé si me queda claro ese punto, ¿ok? ¿Okay? Entonces es importante entender eso. Los dos son sino diferentes aspectos del mismo cambio. Cambiar de dirección del pecado hacia Dios no puede estar separados, son simplemente partes complementarias del mismo proceso. El arrepentimiento nos hace caminar, o sea, de caminar a la dirección de ir no hacia el pecado, sino ir hacia Dios. Y la fe nos está hablando acerca ahora de esa relación personal que ahora tenemos con Dios, con Jesucristo. O sea que los dos van mano a mano, van los dos unidos, no pueden separarse.
O sea, que ahí les di la respuesta. O sea, que ninguno viene uno primero que el otro. O sea, que no es que tenemos que arrepentirnos primero para poder ser salvos o tener fe en Jesucristo, o tener fe primeramente, sino que los dos ocurren en ese mismo momento, cuando viene la regeneración, cuando viene el cambio de vida, cuando viene el cambio de un nuevo corazón, como dice Ezequiel 33, de que va a poner un nuevo corazón en nosotros. Eso es lo que ocurre. Nos caminamos hacia Cristo, nuestra fe en Él, a seguirle a Él, pero también nos alejamos por el arrepentimiento de nuestra vieja vida, o sea, de separarnos del pecado, o vivir vidas separadas del pecado. Y eso es lo que significa ser santos ahora. O sea, cuando la palabra de Dios menciona que Pablo, por ejemplo, le escribe a los santos, está hablando a aquellos que están viviendo vidas separadas, porque la palabra santo viene de santificación y viene de vivir vidas separadas, separadas para la gloria de Dios, vidas separadas, sometidas a Dios. Es decir, Señor, yo realmente quiero seguirte a ti. Yo sé que no lo hago todas las veces de la manera que lo debo de hacer. O sea que soy imperfecto en mi manera de seguir a Cristo de este lado de la eternidad. En un día lo seremos todos perfectos cuando tengamos cuerpos glorificados, pero ese es el proceso de la santificación, de lo que el Espíritu Santo de Dios constantemente está haciendo en tu vida y en mi vida, de perfeccionarnos, de hacernos más a la imagen de Cristo. Muy bien, vamos a seguir. Nuevamente, queremos contestar la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? John MacArthur lo dice de esta manera: es la redirección de la voluntad humana, una decisión con propósito a abandonar toda la injusticia y en cambio perseguir la justicia, o sea, perseguir los caminos de Dios, perseguir a querer caminar en obediencia a Dios. Eso es lo que significa. O sea, como la manera que lo define John MacArthur, que es lo que es el arrepentimiento. O sea, que podemos verlo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Podemos ver de cómo cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo y experimentamos ese verdadero arrepentimiento, de cómo cambió la dirección de nuestra vida, cambió el sentido de nuestra vida, cambió el deseo de nuestra vida, la pasión de nuestra vida, lo que antes deseábamos hacer sin ningún tipo de remordimiento o convicción, vamos a usar esa palabra, de pecado, porque no reconocíamos que éramos pecadores conscientemente. Vemos que el arrepentimiento nos lleva a ese conocimiento, por eso que es un cambio de mente, primeramente, donde reconocemos que hemos violado la ley de Dios, que somos una afrenta directa a un Dios que es santo y hemos cometido un pecado a ese Dios santo y el peso que eso acarrea, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces es ahí donde empiezo a darme cuenta de cuánto yo estoy en bancarrota espiritual. ¿Se acuerdan que yo les hablaba acerca de las bienaventuranzas? Bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es ahí que las características de los hijos del reino, de aquellos que experimentan la verdadera fe salvadora, aquellos que son cristianos, van a experimentar entonces a bancarrota espiritual. En otras palabras, no tengo nada yo de poder darle a Dios en el sentido de que por mis propios méritos yo poder ganarme algún favor delante de Dios, sino reconozco mi total dependencia de la gracia de Dios completamente. Y eso es, nuevamente, nos lleva a eso. Muy bien, a entender qué significa o cuál es el significado del arrepentimiento. Muy bien, seguimos. O sea que vemos que el arrepentimiento es un cambio de propósito, como lo definía ahí MacArthur, y es lo que Pablo tiene en mente, ¿no es cierto?, en Primera de Tesalonicenses. Si tienen sus Biblias, vayan ahí a Primera de Tesalonicenses 1:9, lo tengo en la pantalla también, pero ahí nos dice, Pablo cuando le habla a esta iglesia, a estos hermanos en Tesalónica, escribiendo esta carta a los tesalonicenses, en el versículo 9 él dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, ahí vemos, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta que el nuevo nacimiento, esta conversión de estos hermanos en Tesalónica, produjo un cambio, produjo una acción, produjo un cambio de dirección en la vida de ellos? Porque ¿qué hicieron? Dejaron que
su vieja vida, dejaron los ídolos. ¿Para hacer qué? Para entonces dirigirse opuesto, o sea, es un cambio, es un giro de 180 grados. Antes servían a los ídolos, ahora dan un giro completamente de 180 y ahora se están dirigiendo ¿a qué? A caminar con Dios, a servirle al Dios vivo y verdadero. ¿Se dan cuenta como lo dice? Ahí lo subrayé, de que este arrepentimiento verdadero que nos lleva a la conversión, la fe en Cristo Jesús, la salvación, nos lleva a ¿qué? A dejar los ídolos para servir al Dios. Ahí vemos ese cambio de propósito, ese cambio de meta, ese cambio de mente, ese cambio de voluntad. ¿Me están entendiendo? Entonces, noten tres componentes acá en este pasaje de 1 Tesalonicenses 1:9. Tomen nota, o sea, ahí yo lo subrayé. O sea, se convirtieron, dejaron y sirvieron. Vemos los tres componentes. Primeramente, el primer componente es volverse a Dios. Se convirtieron a Dios, o sea pusieron su fe en Jesucristo. ¿Okay? El segundo componente del arrepentimiento, aquí de acuerdo a 1 Tesalonicenses 1:9, es se apartaron del pecado. Ahí vemos claramente el significado de la palabra arrepentimiento, lo que acabo de definirles, de que es un cambio de mente, es un cambio de voluntad, es un cambio de dirección en la vida. O sea, se apartaron del pecado, porque ¿qué hicieron? Dejaron los ídolos. O sea, que no es que dijeron, yo quiero seguir a Jesús, pero ¿sabe qué? Quiero mantener mis ídolos todavía acá en la casa. O sea, pero hoy en día muchas personas que dicen ser cristianos no quieren seguir a Cristo. O sea, es un poco, es raro decirlo, pero es la realidad en nuestras iglesias, en todas las iglesias cristianas, donde vemos que hay una cierta falsa esperanza. Por eso que yo no quiero nunca dar una falsa esperanza, decir, bueno, si tan solo tú repites esta oración de fe, okay, no tengo nada en contra de hacer una oración de fe, pero tenés que tener cuidado de que la persona no crea de que realmente que a través de una oración pueda esa persona conseguir la salvación. Porque la oración en sí es tan solo es verbalizar o decir en alta voz lo que realmente está ocurriendo en tu corazón, o sea, realmente que tú estás arrepentido de tus pecados y que realmente te das cuenta de que estás perdido y que necesitas a Cristo. Porque eso es lo que uno hizo, ¿no es cierto? Pero mucha gente piensa que, bueno, es tan solo ir a la iglesia con decir que soy cristiano y hacer una oración de fe, ya está todo. O sea, cuidado, porque es ahí donde tenemos que probar si realmente estamos en la fe o no, hablando en sí en general, de ver si realmente hay fruto de arrepentimiento en nuestras vidas, como en el caso de esta iglesia, a estos hermanos en Tesalónica. Vemos claramente, o sea, el cambio de vida, como lo vimos también en Zaqueo, como lo vimos también en la mujer samaritana, como lo vimos así cuando estudiamos en cómo Jesús confrontaba y anunciaba el evangelio en esa primera parte que estudiamos. Lo vimos claramente. Y el último componente es servir a Dios. Ahora, o sea, el servir a Dios significa de que estamos sometidos en obediencia a caminar con el Señor. Okay. Ahí nos habla de estar entregados, de entregarnos completamente, ¿no es cierto?, a servir a Dios, en el sentido de en nuestro comportamiento, en nuestra manera de caminar ahora, nuestro testimonio. Arrepentimiento no es simplemente avergonzarse o sentirse triste por el pecado, aunque lo incluye, es un cambio de dirección. Vuelvo a repetir ese punto, es un cambio de dirección. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos de una persona que quiso tener vida eterna, pero después al final se fue triste? A ver si se acuerdan. El joven rico. Perfecto ejemplo. Por eso yo los preparé antes. Por eso yo les enseñé ese pasaje para ahora poder ustedes digan, wow, ahora entiendo qué es lo que significa este cambio de dirección y que no solamente se vale de sentirse triste, sino que vemos que tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber una decisión de renunciar, y esa decisión de renunciar es lo que nos lleva el arrepentimiento, lo que significa el arrepentimiento, ¿no es cierto?, de nuestras vidas. El joven rico no estaba dispuesto. Él quería tener la vida eterna, él quería ser perdonado, por decirlo así, como muchos cristianos, pero muchos cristianos
que se dicen ser cristianos no quieren seguir a Cristo y por medio de su comportamiento, su testimonio, su vida, lo están negando en sí. Pero bueno, ese es el punto que quería llegar acá con qué es el arrepentimiento. Seguimos. Nuevamente, el verdadero arrepentimiento abarca lo que es el intelecto, o sea, la parte de la mente, las emociones y la voluntad, es lo que yo le decía antes. O sea, la definición habla de un cambio de mente, un cambio de voluntad. Acá vamos a ver los tres elementos del arrepentimiento, que es que lo que hace es impacta, o sea, lo que es nuestras mentes, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, también la parte emocional de sentirnos tristes por la manera que nosotros nos comportamos y cómo hemos nosotros desobedecido a Dios, y por supuesto nuestra voluntad, que significa la dirección de nuestra vida, las decisiones que tomamos de apartarnos, ¿no es cierto?, de esa vida pecaminosa, ahora caminar en obediencia. Lo primero de la parte intelectual, o intelectualmente, la parte mental, ¿no es cierto? El ejemplo que yo les daba acerca del hijo pródigo, que él recapacita, él reflexiona en sí mismo. O sea que cuando el nuevo nacimiento, cuando Dios viene a nuestras vidas y en la regeneración hay un cambio de corazón, lo que antes nosotros no captábamos y lo que no entendíamos, o sea, de lo pecaminoso que éramos, o sea, del pecado que nosotros, la manera que nosotros vivíamos en el pecado, y éramos dominados por el pecado, ahora vemos que cuando viene el nuevo nacimiento y en el arrepentimiento es que ahora podemos darnos cuenta, wow, o sea, de que realmente qué lejos yo estaba de Dios, ¿no es cierto? Y me lleva, ¿no es cierto?, a recapacitar y ver mi vida, estar conscientes realmente de la manera de que yo estaba viviendo era una manera pecaminosa, lejos de Dios, perdida, o sea, y destinado a una destrucción y a una destrucción eterna. Entonces eso es lo que nos lleva. El pecado es de que la conciencia de que somos pecadores. Y por eso Jesús los llevaba a las personas. Él buscaba que las personas respondiesen de esa manera, no que respondiesen, bueno, yo he cumplido todos los mandamientos de Dios, ¿qué más me falta? ¿Quién dijo eso? El joven rico, nuevamente. Bueno, yo lo he cumplido desde mi juventud, desde que yo era chiquito. Mentira. Ahí estabas violando el pecado, o sea, estabas mintiendo, o sea, no te das cuenta, o sea, ¿por qué? Porque él no era consciente de su pecaminosidad, sino que él pensaba que, como muchos hoy en día, por sus buenas obras, porque él no se consideraba una mala persona, toda esa justificación, pensaba de que de alguna manera eso tenía algún mérito, y por supuesto sabemos que no tiene ningún mérito, absolutamente cero. El otro componente del arrepentimiento, aparte de cambiar nuestra manera de pensar, sino emocionalmente, el auténtico arrepentimiento lleva frecuentemente acompañado un sentimiento de pesar, de tristeza. 2 Corintios 7:10. Voy a ir un poquito rápido, pero 2 Corintios, Pablo ahí les habla a la iglesia en Corintios, ¿qué nos dice ahí en 2 Corintios 7:10? Habla de esta tristeza que viene de Dios, que nos lleva a arrepentimiento. Voy a leer del versículo 9 y 10 de 2 Corintios 7. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Ahí está hablando de esta tristeza que lleva a arrepentimiento, o el ser contristados, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Esta tristeza que Dios trae, o sea, de nosotros reconocer que somos pecadores, nos lleva a caminar hacia Dios, hacia la misericordia de Dios, hacia la gracia de Dios, hacia el perdón de Dios. Como hizo ¿quién hizo eso? Que fue corriendo, fue hacia nuevamente regresar a la casa de su padre, el hijo pródigo. Nuevamente vemos ese ejemplo de la parte emocional,
la parte intelectual, o sea, de reflexionar, y vemos, por supuesto, la parte de la voluntad. O sea, los tres aspectos del ser humano, la parte de la mente, las emociones y la voluntad, porque la voluntad es lo que determina, ¿no es cierto?, nuestra dirección. Y el arrepentimiento incluye un cambio de dirección en la vida, una meta sustituida por otra. Es una transformación de la conducta. Nuestra actitud, nuestra conducta es cambiada. Y bueno, ahí me están siguiendo, o sea, los tres componentes, o sea, entendiendo que el significado del arrepentimiento. Y el ejemplo que tengo ahí es Mateo 3:8, es lo que Juan el Bautista le dice a los oyentes, a las multitudes que venían a seguirlo. Y si ustedes se dan cuenta, se dan cuenta de lo... a veces decimos, qué duro que era Juan el Bautista de hablarles a las multitudes, porque realmente él conocía el corazón de estas personas. Si se van a Mateo 3 nuevamente, en los versículos 8, vayamos un poquito más atrás, al versículos 5, 6, 7 y 8, vamos a leer. ¿Okay? Estoy en el capítulo 3 de Mateo. Dice así la palabra de Dios, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Se dan cuenta que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. ¿Okay? Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Wow. O sea, esta eran gente que venían supuestamente también a decir, bueno, nosotros también vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, de ser bautizados por arrepentimiento. Pero él les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque él sabía que realmente no lo estaban haciendo para realmente arrepentirse ellos, sino que venían solamente para venir a la iglesia, para tan solo decir que eran cristianos. Estoy usando eso como un ejemplo hoy en día de cómo mucha gente piensa. Ellos pensaban que no necesitaban realmente arrepentimiento, porque realmente ellos no se consideraban malas personas, eran súper religiosos. Supuestamente ellos conocían la palabra de Dios. Por eso que después en el versículo 8 le dice acá está la parte del cambio de conducta. Haced es ¿qué? Es acción, es obrar, es producir fruto. Haced pues, ¿qué? Frutos, obras dignos de arrepentimiento. O sea, que muestren ustedes lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, ahí habla acerca de hacer obras dignas de arrepentimiento. Muy bien, vamos a continuar. Acá tengo un comentario que hizo el doctor Martin Lloyd-Jones hace ya muchos años atrás. Él dice lo siguiente acerca del arrepentimiento. Yo creo que esto nos puede dar un poquito más de entendimiento de lo que hemos estado hablando acerca del significado del arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, que lleva a la salvación, ¿no es cierto? Arrepentimiento significa que te das cuenta que eres un culpable, vil pecador en la presencia de Dios, que te mereces la ira y el castigo de Dios, que estás destinado al infierno. Esto significa que usted comienza a darse cuenta de que esta cosa llamada pecado está en ti, que deseas deshacerte de él y que dé la espalda en todas sus formas. Renuncias al mundo, cueste lo que cueste. El mundo es su forma de pensar y sus perspectivas, así como su práctica, y negarse a ti mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo. Sus más cercanos y queridos y todo el mundo puede llamarte un tonto o que eres fanático, puedes que tengas que sufrir financieramente, pero no hace ninguna diferencia. Ese es el arrepentimiento. ¿Te das cuenta? O sea que hay un precio que pagar. Entonces, ahí lo vemos, y me gustó mucho este comentario, estas palabras del doctor Martin Lloyd-Jones, porque vemos claramente el significado de lo que eso significa. Y era lo que Jesús siempre buscaba de las multitudes. Por eso que él no les impresionaba, vuelvo a repetir, lo que ya repetí varias veces,
no les impresionaba las multitudes y cuántos los seguían, sino realmente de si esas personas realmente estaban arrepentidas y realmente lo iban a seguir a él, cueste lo que cueste, en entrega total. Como yo les dije anteriormente, el seguir a Cristo y tomar su cruz, para nosotros no significa, o sea, en nuestra cultura y en el tiempo, en la época que nosotros vivimos, sabemos lo que es la cruz, pero no es realmente, no es el impacto que causa el escuchar esas palabras como les causaba a la audiencia en el tiempo de Jesús, cuando él decía, si quieren venir en pos de mí, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día. Porque el tomar la cruz significaba que estaban dispuestos a dar sus vidas. Porque la cruz significaba era un instrumento de muerte. Y eso lo tenían bien ellos, lo conocían muy bien, ellos lo veían todos los días, ellos estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano utilizaba la crucifixión como manera de castigo. Entonces, cuando ellos escuchan esas palabras que vienen de Jesús hacia ellos, y dice, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que estar dispuestos a renunciarlo todo y aún estar dispuestos de que si es necesario o si tienen que padecer por mi causa, tienen que estar dispuestos aún de dar sus vidas. No quiere decir que todos nosotros vamos a tener que salir ahí a dar nuestras vidas y morir, pero hay muchos que tienen que estar dispuestos, ¿no es cierto?, aún ser mártires por Jesucristo. Y bueno, a ese punto nos lleva el de ser un discípulo de Cristo. O sea que hay un costo, hay una, es la entrega que nosotros debemos de tener. No es una fe, diríamos, fácil de boca para afuera, una gracia barata. Bueno, ven a ser cristiano. Tan solo si vienes a la iglesia y cantas unos cuantos coritos, con eso basta, ya está todo bien. No, no es eso. O sea, no vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado. Es la obra y el milagro de Dios. Es obra solamente de Dios la salvación. Pero eso produce, esa obra de Dios produce un cambio. Muy bien. Fruto del arrepentimiento, con esto ya estoy terminando. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Y qué significa cuando hablamos del fruto del arrepentimiento? Y cuando hablamos de fruto es muchas veces en la palabra de Dios, cuando habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento, está hablando de obrar, está hablando de acción, está hablando de nosotros hacer algo que es digno, ¿no es cierto?, de obediencia. Y eso es lo que significa el fruto, ¿no es cierto?, de esto. Esta fue la pregunta que hicieron los publicanos a Juan el Bautista. En Lucas 3:12, ahí lo tengo en la pantalla, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y vemos que la respuesta de Juan fue, entonces él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Porque ¿cuál era el problema de los publicanos? ¿Por qué eran tan odiados? Esto yo lo expliqué y lo enseñé en las lecciones anteriores. ¿Por qué eran tan odiados los publicanos en la cultura judía, en Israel, por los propios judíos? Estos eran compatriotas de ellos que estaban trabajando ¿para quién? Para el Imperio Romano. Odio número uno, estaban trabajando para los enemigos de la nación de Israel. Pero el odio número dos era porque ellos se abusaban de su posición y a los romanos no les importaba. Lo único que le importaba a Roma era de que ellos recaudaran el impuesto determinado que Roma requería, y ellos podían pedir más de lo que requería Roma para su propio enriquecimiento, para ellos hacerse ricos y tener una ganancia por encima de lo que el Imperio Romano les pagaba. O sea que abusaban del pueblo y le robaban al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a Juan acá? Juan a estos publicanos, a estos recaudadores de impuestos. Si ustedes realmente vienen a arrepentimiento y quieren realmente arrepentimiento, entonces quiero que ustedes ya no hagan más, no roben más al pueblo, tan solo recauden lo que es ahora necesario, por el hecho de que ellos estaban bajo el dominio de los romanos, recauden lo que es necesario, lo que le es ordenado a ustedes recaudar, y punto, y ya. ¿Se dan cuenta el ejemplo acá de eso es lo que significa el fruto del arrepentimiento? Aprendemos aquí que ha de haber un cambio sincero en la propia forma de vida, dejar de hacer lo malo y empezar a vivir rectamente. Sencillamente ese es el punto acá, de vivir vidas
o sea, de tener un fruto de arrepentimiento o de demostrar. Es la manera que el arrepentimiento se puede ver. Ahí lo resumí completamente. La manera que se puede ver es como decir, si tú eres cristiano y tú dices ser cristiano, o sea, yo no puedo juzgar a nadie el destino eterno de nadie. Dios conoce el corazón de cada persona, absolutamente. Nunca yo voy a poder decir, bueno, tú no eres salvo, pero sí podemos poder ver, o sea, por el fruto de esa persona. Por eso que la palabra de Dios nos dice que por los frutos los conoceréis. Podemos determinar si esa persona realmente ha tenido una verdadera fe salvadora o una verdadera experiencia de la regeneración, o si esa persona tiene que venir a los pies de Cristo todavía. Y nosotros hablarle acerca del arrepentimiento y hablarle acerca de seguir a Cristo. Y no considerarla como un hermano y una hermana en Cristo. ¿Ok? O sea, eso es lo importante, porque si no estamos creando una falsa esperanza en personas que se creen que están bien con Dios, pero realmente nunca, por su comportamiento, por sus vidas, por sus acciones, por su manera de vivir, vemos que no hay ninguna señal de que esa persona ha tenido algún tipo de nuevo nacimiento. No estoy hablando de perfección, ¿ok? Quiero que me entiendan bien eso, quiero aclarar ese punto. Todos nosotros servimos a Dios imperfectamente, pero vemos un testimonio, vemos un patrón en nuestras vidas, porque si aún cristianos que pecan, después tenemos que ver que el Espíritu Santo de Dios trae convicción sobre esa persona y esa persona tiene que venir nuevamente. O sea, al arrepentimiento, o sea, volver a tener comunión con Dios, de confesar sus pecados. Bueno, tengo otros pasajes más, no me da mucho el tiempo, iba a leer el de Hechos 26, 19, 20, hay muchos puntos que podemos ver de cómo Pablo, cuando él habla con el rey Agripa en Hechos 26, él habla acerca de este fruto de arrepentimiento, de mostrar, o sea, de acción. Muy bien, ya terminando. Debemos recordar que no por el arrepentimiento es que somos salvos, les dije eso claramente, sino que es por la fe solamente en Jesucristo, pero sí vemos que el arrepentimiento y la fe van mano a mano, de que si experimentamos una verdadera fe salvadora, vamos a ver entonces en la persona ese fruto de arrepentimiento y vamos a ver que esa persona hay un cambio, o sea, es consciente de sus pecados y confiesa sus pecados. ¿Ok? Vemos que el arrepentimiento ha sido siempre el fundamento del llamamiento bíblico a la salvación, como ya les dije anteriormente. Pedro hizo este llamado en su primera invitación evangélica en Pentecostés. Él hizo este llamado. Pedro les dijo, arrepentíos y sed que bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá está hablando en el contexto de la salvación, pero vemos nuevamente cómo se usa intercambiable el hecho de cuando él hace el llamado de que vengan a arrepentirse. Ese es el llamado realmente que todos debemos de hacer para aquellos que son, digamos, invitados, aunque yo no hablo de invitación. Es un llamado y es un mandato que Dios nos llama a seguirle a Él. No es una invitación con una opción. A veces utilizamos la palabra de hacer la invitación a recibir a Cristo. Yo he tenido problemas, porque yo también lo he dicho y lo he hecho cuando he tenido que predicar, y ahora he cambiado mi lenguaje, o sea, ya no hago más una invitación, porque estoy dando una mala impresión, o sea, como no estoy siendo realmente correcto en el lenguaje de usar, porque realmente Jesús nunca hizo una invitación. Si ustedes leemos la escritura en el Evangelio, y lo vimos cuando estudiamos la primera parte, nunca hizo una invitación de ven, o sea, a veces pensamos, es más que una invitación, o sea, que la palabra es más hace un llamado de seguirlo. Y ese llamado es como un mandamiento que él hace, de arrepentido, porque si no vas a perecer, o sea que no hay otra opción, no hay otro camino, no hay otro que tiene la verdad, no hay otro que puede salvar, no hay otro que nos puede llevar al Padre, no hay otro que puede perdonar nuestros pecados, no hay. Entonces, o sea, es más que una invitación. No quiero darle tan duro a esa palabra, porque yo sé que se utiliza mucho por muchos predicadores, muchos pastores, pero a veces no tiene el peso
adecuado, ¿no es cierto?, de lo que significa el venir a Cristo. Enough said. Entonces vemos ahí que Pablo utiliza, o sea, de arrepentidos, y hace ese llamado. Los pecadores no pueden acudir a Jesucristo sin un cambio radical de corazón, mente y voluntad. Acá tenemos que entender esto. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es la obra de Dios, es un milagro de Dios que hace el cambio. Realmente la manera que se exterioriza, la manera que lo experimentamos, la manera que lo vemos en nuestras vidas es que ocasiona un cambio en nuestras vidas, de corazón, de mente, de voluntad. Okay. Eso es lo que queremos enfocarnos acá y en lo que significa el Evangelio y el arrepentimiento. Ahora bien, vamos a ver acá en este pasaje de Mateo 21, 28, y con esto ya termino, que Jesús da un ejemplo de aquellos que dicen venir a Cristo o quieren ser salvos sin arrepentimiento y aquellos que realmente son salvos con arrepentimiento. Y es el ejemplo que Jesús da de estos dos tipos de personas, estos dos hijos, utiliza una familia acá, en el capítulo 21, lo tengo en la pantalla aquí, versículo 28 al 31, y él usa esta descripción de dos personas religiosas, la que una dice ser obediente, pero en realidad se revela y es rebelde y no hace, y la otra que primeramente es como es rebelde y después hace. ¿Okay? Y este es el ejemplo de la la respuesta del verdadero arrepentimiento. Acá vemos que dice, pero ¿qué os parece? Jesús hablando a los fariseos. Y acá en la audiencia que le está hablando, aparte de las multitudes, están los fariseos metidos acá. Y este mensaje va dirigido hacia ellos, porque ellos eran los religiosos. Ellos pensaban de que no tenían que arrepentirse, porque supuestamente ellos obedecían la ley de Dios. Ellos vivían, hasta se la ponían acá en la frente, ¿no es cierto? O acá en el brazo. Ellos vivían, y nada malo con eso de tener siempre presente la palabra de Dios. O sea, no estoy en contra de eso, pero sino de que ellos lo hacían para aparentar, ¿no es cierto?, una imagen piadosa, de verse como ellos que eran, y por eso Jesús les habló tan duro a ellos, porque eran hipócritas, ¿no es cierto? Y acá le está hablando a esa audiencia. Entonces dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue, hizo. Ahí vemos el real arrepentimiento. El arrepentimiento hay un cambio de voluntad, un cambio de mente, un cambio de conducta, de dirección, y fue, hizo. Y llegando al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo, y acá les pegó tan duro, los recaudadores de impuestos y las rameras, o sea, las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. O sea, imagínense, por eso que lo odiaban tanto a Jesús, por eso al punto que lo crucificaron. Lo odiaron tanto porque ellos dependían, o sea, de su religión. Ellos abrazaron su autosuficiencia. Ellos amaban, o sea, de que ellos, por su esfuerzo, ellos podían entrar al reino porque eran hijos de Abraham y porque ellos supuestamente conocían la palabra de Dios y ellos guardaban, entre comillas, la palabra. Y les dijo, no, ustedes son como el segundo hijo, que dicen, sí, nosotros estamos yendo a la iglesia, nosotros llevamos nuestra Biblia debajo del brazo, pero después vemos que por sus acciones eran puros religiosos en el sentido de que no caminaban en obediencia, no querían seguir a Dios, ni amaban a Dios, porque si amaban a Dios hubiesen recibido a Jesucristo, al Mesías, hubiesen visto que Él era el Hijo de Dios. Bueno, ¿qué le dijo? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo les digo que ustedes son hijos del diablo, les dice. ¿Y por qué le dice eso? O sea, ¿por qué le dijo eso Jesús? Porque Jesús aún los amó a ellos en el sentido de que quería verlos a ellos, quería ver a todos que vinieran a la salvación, para que ellos recapacitasen y dijesen, wow,
sí, en realidad soy un pecador y necesito venir a arrepentimiento. Pero vemos que no fue así con muchos de ellos. Algunos de los fariseos sí vinieron a arrepentimiento, como fue Nicodemos y otros. Pero otros rehusaron, obstinados, duros de corazón. Pero bueno, con eso termino. Y vimos cuál es el significado del verdadero arrepentimiento. Nuevamente, gracias por aquellos que se conectaron. Si hay alguna pregunta, podemos abrirlo ahora. Y también quiero dar gracias a aquellos que han visto o van a ver esta enseñanza a través de YouTube. Nuevamente, gracias por conectarse y gracias por tener paciencia. Yo a veces me paso de tiempo, pero quiero darles gracias nuevamente por haberme escuchado. Dios les bendiga. Muy bien, ¿cómo están? Qué bueno. Voy a cerrar esto, si me permiten, ahí está. Hola, Roosevelt, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Bueno verlos a todos. Amén.